Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Seguimos conversando con Miguel Ángel Cordero, quien es analista en geopolítica y relaciones internacionales. Hablabas de un cambio fundamental en las relaciones internacionales y a lo interno de Estados Unidos por cosas que no fallaban, que fallan, a pesar de que es un Estado con mucha institucionalidad, con check and balance, o sea, con Sí. balance de poder. Sin embargo, te hacía la acotación de que Donald Trump está avasallando el sistema democrático en el sentido de que crea un departamento de eficiencia gubernamental con Elon Musk a la cabeza, que ni siquiera fue ratificado por el Senado, lo está Es- dirigiendo y está dando órdenes. De hecho, ha pedido a los empleados, inclusive jueces, inclusive de departamentos de seguridad, en donde no se puede dar información confidencial sin la anuencia del superior, porque son departamentos sensibles de Estados Unidos, de que digan los logros en una semana. Entonces, ¿no crees tú que hay un tema en las formas que deben respetarse en los estados, que el presidente tiene ciertas facultades, que debe llegar hasta cierto punto, y porque las cosas no funcionen, no podemos avasallar las instituciones, no podemos, porque se crea un caos y de repente hay demandas, hay denuncias y los jueces conocen en lo que yo denomino como una estrategia de distracción? Tú pones decenas de decretos tumbando todo lo anterior, creando un caos en el Estado. O sea, ¿no crees tú que se le está yendo la mano a Donald Trump? Está creando muchos enemigos al interno del Estado y está violando todo lo que el precepto de Estado de Derecho. Fíjate, comenzando, el departamento, la Oficina de Eficiencia Gubernamental es una creación de Donald Trump y por lo tanto no tiene que pasar por el Congreso la confirmación de un funcionario designado. Sí, pero lo que te decía la comparación es que llama la atención que una persona, que un departamento recién creado por el presidente, que no tiene el mandato del Congreso, y bien, hasta ahí las facultades, esté por encima de todo. Si tiene el apoyo del Ejecutivo, y debemos entender algo, que el Congreso lo controla el Partido Republicano. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado lo controla el Partido Republicano y por ello la facilidad que han tenido de generar una catarsis, porque yo soy partidario de que la teoría del caos se genere cuestionando el sistema. Todos los sistemas deben ser cuestionados. Cuando algo anda demasiado bien hay que cuestionarlo. Y Estados Unidos, sus instituciones no son infalibles. Sus políticas públicas no son infalibles. Hay que cuestionarlas para saber cómo anda la situación. Y parece que no andaban bien, porque las políticas progresistas, wokistas del Partido Demócrata han degenerado en lo que se llama la destrucción del sistema familiar. Yo particularmente, que soy muy familiar, muy concentrado al ámbito de la familia, y el Partido Republicano es una representación prácticamente de lo que es el ámbito conservador, el ámbito de la familia, ya veíamos cómo venía una degradación a nivel de las instituciones, incluso en el ámbito de la educación, que fue una de las razones por las cuales Donald Trump dijo que iba a desmembrar, iba a deslocalizar lo que es la educación a nivel federal para darle esa responsabilidad a los estados, que sean los estados que marquen lo que es la política educativa y que solamente el gobierno federal iba a supervisar esto. Porque se ha degradado mucho el esquema, pero no solamente en Estados Unidos, eso ha sido transferido como políticas públicas a los estados, incluyendo a República Dominicana. Ese producto ha sido exportado a toda Latinoamérica, Europa, el Caribe. Nosotros no somos la excepción, porque aquí en una ocasión el Ministerio de Educación hubo un funcionario que trató de imponer un baño común para hembras y varones, y que los varones podían ir con farda, con pantalones como les diera la gana. Entonces, tenemos que procurar que los sistemas sean cuestionados para hacer una revisión de los mismos y poder encauzar las políticas públicas por un sendero que no vaya en detrimento de lo que es la creatividad humana, de lo que es la producción humana, de lo que debe ser y no lo que otros quieren que sea.
degradar, donde vemos un George Soros, por ejemplo, en los Estados Unidos, que estaba financiando programas proclives al wokismo, injerenciando a través de la USAID con programas, pagando, por ejemplo, allá en el África, 50 millones de dólares en condones para eliminar o evitar la reproducción humana. Entonces son ciertas cuestiones que hay que retomarlas. Hay que retomarlas porque los sistemas a veces se descarrilan por 2 o 3 personas que entienden que hay que desvirtuar lo que está para generar una catarsis en contra de lo que debe ser un sistema no progresista, sino democrático. Porque con lo que se está haciendo ahora, no entiendo que se está perjudicando la democracia. Si le preguntamos a Maduro si hay democracia en Venezuela, va a decir que es un gobierno democrático. Entonces, ¿qué tipo de democracia tenemos? Ahora, ¿qué tipo de democracia queremos? Una democracia permisiva que dañe el sistema, que afecte lo que es la sociedad, el pensamiento crítico del ser humano. No, hay que reenfocar lo que tenemos. La democracia, que es uno de los sistemas políticos más antiguos, que surge en lo que fue la antigua Grecia, no ciudades-estado, las polis griegas, porque todavía el concepto de Estado no existía en ese periodo de las polis griegas. El concepto de Estado surge con Maquiavelo en lo que fue el siglo XV. Pero podríamos decir nosotros que en la actualidad las disposiciones que se vienen dando en los Estados Unidos dentro de un contexto de caos, la teoría del caos está imperando en el ámbito geopolítico porque está imperando en el ámbito geográfico porque hay interés, como tú decías hace un momento, de los Estados Unidos, revisar su estatus geográfico y por ello quiere retomar el principio de adherirse a Groenlandia. Una Groenlandia que desde un punto de vista geoestratégico es conveniente para el control y la regulación del Ártico, un Ártico que es controlado prácticamente por Rusia y por China en estos momentos como aliados. Mira, para que no me vaya la idea, ¿cómo queda Rusia en estas negociaciones que hace Donald Trump de que quiere finalizar la guerra y le da ciertas concesiones? O sea, aunque no se ha anunciado un acuerdo, sí ya esta administración ha dicho de que, bueno, Ucrania no puede volver a las fronteras antes del 2014, cuando ocupó Crimea. Ucrania no puede entrar a la OTAN, Ucrania no debería entrar a la Unión Europea. ¿Qué crees que tiene en mente Donald Trump para dejarle espacio de influencia a Rusia, hacer una paz duradera y darle un respiro a este país cuando anteriormente eran enemigos, no eran aliados? O sea, ¿cómo queda Rusia si finaliza este conflicto? ¿O queda en una posición que pudiera invadir otros países del este de Europa bajo el argumento de que se violó el acuerdo y se extendió la Unión Europea, se extendió la OTAN hacia el este? O sea, ¿qué piensas que tiene planeado Estados Unidos? Fíjate, hay que estar consciente de algo. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. El interés de Donald Trump y con ello de los Estados Unidos ahora mismo es tener una presencia ahí en Europa y sobre todo en Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es rica en más de 5 minerales que están dentro del top número 10 de los minerales de suma importancia para el desarrollo de los estados, comenzando con las tierras raras, donde está el galio, el germanio, y que a Estados Unidos le interesa. ¿Por qué? Porque tiene una competencia con China, quien controla más del 60% de lo que son las tierras raras y que vive buscando dónde hay tierras raras para captarla, acapararla. Y ya tenía inversiones en Ucrania. Y la forma de Estados Unidos coger y romper esa cadena de existenciar en cuanto a lo que son las tierras raras bajo el control de China es logrando un acuerdo, un memo de intención, primero con Ucrania. Pero, ¿qué está sucediendo? Hay algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Si Estados Unidos tiene intereses en Ucrania,
para la explotación y exploración de minerales, es muy probable que busque y que propicie lo que son las garantías, que aunque no se la haya dado un memorándum de entendimiento a Zelensky, pero inmediatamente haga inversiones en Ucrania. Hay que garantizar esas inversiones y por lo tanto hay que proporcionar una seguridad. Ahora, las concesiones a través de una paz por parte de Ucrania sobre el Donbass, sobre Crimea y otros territorios más, ya son un hecho. Y más cuando Ucrania acaba de salir de Kursk por presión precisamente del ejército ruso en esa región. Las pérdidas que ha tenido Ucrania son alarmantes, pero también el ejército ruso. El ejército ruso ha perdido más personal que Ucrania. ¿Por qué decimos esto? Porque en una operación ofensiva la correlación de fuerza debe ser no menor de un 3-1. Es decir, Rusia debe proporcionar en una ofensiva 3 hombres para atacar mientras Ucrania defiende con 1. Pero lo que es la doctrina rusa está acostumbrada y está reconfirmada de que la correlación de fuerza normalmente es de un 8-1 en una operación ofensiva. ¿Qué indica esto? Que cuando se lanzan 8 hombres a tomar una posesión geográfica de terreno y hay uno que está defendiendo, por lo menos 4 o 5 mueren. Cuando muere un ucraniano que está a la defensa, mueren 4 o 5 que van a la ofensiva, que se van a lanzar hacia un territorio para recuperarlo. Entonces, la posición de Rusia ahora mismo de negociación está fundamentada, primero, en que se va a quedar con los territorios que entiende que han sido liberados, entiende que Ucrania no debe formar parte de la OTAN y quizás tampoco de la Unión Europea, que hay que reducir la fuerza militar, hay que desmilitarizar a Ucrania, pero a su vez entiende que Ucrania no debe formar parte de la OTAN y que no debe pisar territorio ucraniano ninguna fuerza, llámese de imposición de paz o de operación de paz, perteneciente a cualquier otro país, entre ellos la Unión Europea. No lo quiere reconocer. Ahí es donde va a estar la negociación de Estados Unidos con Rusia. ¿Ya siente Ucrania el impacto de la suspensión de la ayuda militar y de la ayuda en inteligencia, sobre todo, que es la más importante? Ya la recuperó. Ya se le devolvió la facilidad de los sistemas de GPS, los sistemas satelitales de inteligencia para determinar el posicionamiento de los rusos, de las fuerzas beligerantes. Igualmente, la ayuda militar va a seguir fluyendo de una manera regulada. Ahora, ¿qué sucede si Rusia, con ello Vladimir Putin, no acepta sentarse en la mesa en base a la propuesta que le interesan a los Estados Unidos para garantizar sus intereses dentro de Ucrania? Estados Unidos no solamente va a imponer sanciones, sino que va a seguir apoyando en lo que es el sostenimiento, la logística, la entrega de municiones de armas a Ucrania. Y eso lo vemos ahora recientemente, donde antes de ayer, pues Ucrania tuvo el mayor ataque a la ciudad de Moscú con más de 300 drones. No se había visto eso. En todo el contendor de lo que es la campaña bélica de Ucrania, es el primer esfuerzo bélico que diezma o que va encaminado hacia la ciudad de Moscú y que dañó una de las principales refinerías de petróleo de Moscú, que abastecía de combustible a toda esta región. Si Rusia no acepta este acuerdo, ¿crees tú que con la ayuda de Estados Unidos podría tener un final esta guerra favorecedor para Ucrania? Porque tenemos 3 años en desgaste. Hay un asunto y Rusia debe, desde una óptica analítica estratégica, debe pensar que ahora mismo Estados Unidos está un poco distanciado de Europa. Europa
no quiere una negociación desventajosa para Ucrania, que si no entra en negociación con los Estados Unidos, puede haber una coalición entre Estados Unidos y la Unión Europea para seguir reforzando lo que es el principio de la guerra y apoyar de una manera mutua lo que es el esfuerzo bélico por parte de Ucrania. Y vimos lo siguiente, que antes del 24 de febrero del 2022, la OTAN estaba, como dijo Macron, padeciendo de una muerte cerebral. Las relaciones entre el bloque transatlántico, Estados Unidos y la Unión Europea estaban muertas. La invasión a Ucrania La revivió. la revivió. El objetivo. Putin le dio respiración artificial a la OTAN Razón de ser. y conllevó a la alianza de nuevo y fortificó la alianza, ese eje transatlántico de Europa con los Estados Unidos. Eso mismo podría suceder en estos momentos si Putin no baja de las nubes y llega a un acuerdo razonable para propiciar lo que es la paz de Ucrania. Mira, para finalizar, llama mucho la atención porque con la gran cantidad de sanciones que tiene Rusia y uno pensaría que un armamento viejo, ¿cómo ha resistido? O sea, hay números que se desconocen en cuanto a la capacidad armamentística de Rusia, esa resistencia que ha tenido, ¿cómo se mantiene a flote? Fíjate, Rusia fue engañada, o mejor dicho, Putin fue engañado, porque en el 2022 Putin entendía que el armamento ruso estaba remozado prácticamente en más de un 90%. Gran error. No llegaba al 42%. Y por eso vimos, cuando le pregunta a Xi Jinping, ¿en qué tiempo tú vas a tomar a Ucrania? Le dijo, eso es cuestión de 2 o 3 días, como mucho una semana. Y se lanzó con un ataque por todos los frentes. Y cuando trató de ingresar a Kiev, tuvo problemas porque ya el ejército que él conocía del 2014, cuando invadió a Crimea, ya no era el mismo ejército. Ya era un ejército que estaba compactado, entrenado y que estaba debidamente armado, que lo estaba prácticamente esperando. Y nosotros podemos ver las imágenes de cómo esos tanques, esos T-72, se desmoronaron, las orugas se fueron a flote porque simplemente tenían pintura, no estaban remozados, que posteriormente, con el asunto de los Javelin, que le pusieron San Javelin, un destructor de tanques, le pusieron esa torreta ya modificada a los T-72, llamada Tender, y eso no pudo evitar que los Javelin hicieran de la suya, eliminando prácticamente más de un 50% en los primeros días de esa maquinaria, de esos mecanizados rusos. Ahora, los armamentos también entendían que al ser en poco tiempo esa toma de Ucrania, el armamento iba a ser más que suficiente. Y si analizamos lo que dice el Fondo Monetario, que la economía rusa ha crecido, hay que recordar algo y se lo decimos a los amigos televidentes. La economía rusa ahora mismo es una economía de guerra. Tiene una economía de guerra porque tiene que producir armas en vez de producir coches, en vez de producir, podríamos decir, Pampers, en vez de producir leche. Es decir, está viviendo de las importaciones hacia China de productos del sector primario y del sector secundario, pero porque todo su esfuerzo productivo está encaminado hacia lo que es la producción de armamento. Y con ello nosotros nos preguntamos, ¿cómo está la tasa de desempleo en Rusia? No, es baja la tasa de desempleo porque se necesita demasiado mano, se necesita demasiado personal para entrarlo, introducirlo a lo que son las fábricas de producción de armamento. Y Rusia era anteriormente el segundo exportador de armas del mundo, detrás solo de los Estados Unidos. Y ya no se sabe ni en qué posición se encuentra. Bueno, interesante el tema. En otra ocasión vamos a volver a invitarlo porque la verdad
Ha sido muy interesante el programa, pero se nos acabó el tiempo. Gracias. Es penoso. Es penoso. Miguel Ángel Cordero, analista en geopolítica y relaciones internacionales, por estar con nosotros esta noche en Contexto. Yasmín Cabrera se despide. Será hasta el próximo miércoles.